Bienvenidos al tutorial en intervención comunitaria. Mi nombre es Adriana Durán, soy gestora cultural y realizo proyectos de intervención comunitaria. Comenzamos. En este tutorial vamos a abordar tres aspectos fundamentales que consideramos son de relevancia para impulsar nuestras iniciativas de cara al 2021. Esta pandemia nos ha atravesado de manera física, mental, emocional, en todos nuestros aspectos y por supuesto nuestras actividades se están viendo afectadas, nuestros ingresos, entonces es importante reinventarnos y rediseñar nuestras propuestas y adecuarnos a los contextos. Para iniciar vamos a dar cuenta de los proyectos comunitarios y los protocolos de salud que tenemos que incorporar a nuestras actividades. Bienvenidos. Iniciaremos haciendo una introducción sobre el estado en el que nos encontramos los agentes culturales, concretamente, bueno, en el país, pero que seguramente nos veremos reflejados. Se realizaron dos estudios a través de la UNAM y la Secretaría de Cultura que dan cuenta de cómo nos ha impactado el COVID en nuestras actividades. En estos estudios tienen ciertos aspectos relevantes y que son coincidentes. La mayoría de las personas tenemos entre 25 y 60 años, tenemos un grado de licenciatura, somos trabajadores independientes que no contamos con un ingreso estable y el 45% no tenemos seguridad social. En el impacto, que ha tenido el COVID en nuestras actividades, es que los ingresos han disminuido en alrededor de un 79%. Más del 90% no tenemos acceso a algún tipo de beca. El 50% de ellos quedó desempleado, no tenemos ahorros, hemos adquirido alguna deuda bancaria y también se están realizando actividades en línea. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que estamos atravesando por un momento muy complicado en el que tenemos que reinventar nuestras prácticas y plantearnos de qué forma podemos empezar a construir, a reconstruirnos y a hacer comunidad. Iniciaremos con los proyectos de intervención comunitaria. Para los proyectos de intervención comunitaria estamos planteando cuestiones muy básicas, que es rediseñar nuestros proyectos de intervención, incorporar los protocolos de salud a la operación de nuestros proyectos y a los presupuestos, incorporar el uso de las plataformas, explorar la formación de comunidad desde las plataformas y diversificar nuestras fuentes de financiamiento. Ahora, ¿cómo podemos hacer todo esto? He ahí las interrogantes. Entonces, de manera muy sencilla, vamos a abordar y vamos a reflexionar sobre estos puntos. Vamos a iniciar haciendo un encuadre sobre quiénes son los agentes culturales, ¿no? Martinel apunta que los agentes culturales son aquellos actores individuales, colectivos, institucionales, que concurren en un contexto determinado, en un tiempo o periodo definido, y se agrupan para intervenir a partir de sus propias interpretaciones o valoraciones de la realidad para contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio. Pueden ser agentes públicos, privados y del tercer sector. Estos agentes culturales, de los cuales somos nosotros parte, aportamos y tenemos ciertas funciones. Y entonces, entre ellas es que analizan e interpretan la realidad de su entorno y la sociedad, aportando su perspectiva a la vida cultural y dando respuesta a problemáticas, demandas o necesidades a través de la autoorganización de nuestras actividades para atender las mismas. Posibilitamos y canalizamos la participación y la incorporación de grupos e individuos a la acción para su comunidad, facilitando procesos desde la acción pública y social. Podemos ayudar a estructurar y a construir las demandas de carácter social, cultural y educativo que se concentran en situaciones individuales o grupales para trasladarse de manera colectiva a las organizaciones y al aparato de la administración del Estado. Ejercemos una función prospectiva al descubrir y a evidenciar nuevas necesidades o problemáticas
de la sociedad y despertar una preocupación en los estamentos oficiales por estos temas. Digamos que desde ahí nosotros podemos visibilizarnos y situarnos. Llevamos una labor o tenemos una labor súper importante y en palabras de Michel Bazin diríamos que somos portadores del murmullo cotidiano. Percibimos la realidad de la vida cultural y la distribuimos o la trasladamos a los organismos competentes para su toma de conciencia y ejercemos una función comunicativa, horizontal y transversal y también a nivel ascendente y descendente entre la ciudadanía y el poder político. La relevancia de nuestras actividades. Haciendo este pequeño encuadre, es importante considerar los derechos culturales. Desde dónde nosotros estamos construyendo nuestras prácticas. Ya tenemos un marco legal, digamos, ¿no? Porque el artículo 4 constitucional, porque en el 2017 se aprobó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, porque para el Estado de Veracruz también tenemos una ley en este sentido. Y nada más para recordar desde dónde comenzamos a construir nuestras actividades. Y entonces, me voy a abocar a los derechos culturales que ya están establecidos en la Declaración de Friburgo. No voy a ahondar en todos ellos. Este material ustedes buscan Declaración de Friburgo y les va a salir este documento con todos los artículos. Y tenemos el artículo 3 que habla sobre identidad y patrimonio cultural. El 4 que habla sobre la referencia a comunidades culturales. El 5 que habla sobre el acceso y participación en la vida cultural. Que aquí me voy a detener solo para mencionar que en el acceso es muy importante considerar que el acceso puede ser físico, ya sea por la infraestructura, económico, ¿no? Para que la población pueda participar de estas actividades, y uno que es fundamental es el acceso simbólico a estas actividades. O sea, no solo es la gratuidad, sino también que nosotros podamos acceder simbólicamente a estos contenidos o a estas propuestas. En el artículo 6 a la educación y a la formación, en el 7 a la cooperación cultural, en el 10 a la inserción en la economía, etc. Entonces hay una serie de derechos, digamos, que quizás, y que la sugerencia sería que a partir de nuestras actividades nos planteemos qué es lo que nosotros estamos promoviendo y si esto está vinculado con alguno de estos derechos culturales. Y para establecer un diálogo de saberes, entonces, las primeras preguntas que nos podemos hacer es ¿qué funciones nosotros desempeñamos como agentes culturales? ¿Desde dónde? Porque tenemos una función o cumplimos distintas funciones que son relevantes para nuestra práctica. Entonces, ¿cuáles son las funciones que nosotros estamos desempeñando? ¿Y qué derechos culturales estamos promoviendo a través de nuestras iniciativas? Teniendo identificados cuáles son los derechos culturales que estamos promoviendo a través de nuestras actividades, vale la pena que reflexionemos en relación a las políticas culturales, porque nuestras actividades están vinculadas a ciertas políticas culturales. Entonces, Canclini nos dice que las políticas culturales es un conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios originarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales y obtener consenso para un tipo de orden o transformación social. Eduardo Nibón, agrega, además, que la política cultural ha llegado a algo más que ser la suma de las políticas sectoriales relacionadas con el arte y la educación artística, pues supone un esfuerzo de articulación entre todos los agentes que intervienen en el campo cultural. Es decir, cuando nosotros llevamos a cabo alguna de nuestras actividades, estamos fortaleciendo o estamos incorporando o estamos ejecutando algún tipo de política cultural. Y teniendo claridad sobre desde dónde vamos a construir o estamos reproduciendo esta política cultural, tenemos que hacer una pausa para entender que esta política cultural se puede inscribir desde la democratización de la cultura y la democracia cultural. ¿Desde dónde la estamos construyendo? Porque el Estado trabaja desde ambas, digamos.
construcciones de políticas culturales. Sí, yo sé que puede sonar es un poco esquizofrénico, pero esa es nuestra realidad. Entonces, tenemos la democratización de la cultura. Entonces, ¿de qué hablamos cuando planteamos la democratización de la cultura? Anderegg hace un estudio muy importante al respecto y hace unas reflexiones muy importantes al respecto y dice, desde la democratización de la cultura, esta consiste en proporcionar conocimientos culturales y hacer participar de los beneficios de la élite cultural y de lo que ésta produce. Procura cerrar la brecha o foso cultural que produce la desigualdad en la posesión y acceso de los bienes culturales y corregir los desajustes funcionales que dentro del sistema social producen estas desigualdades. Pretende difundir los beneficios de la cultura entre la población mediante una difusión cultural desde las instituciones culturales. Es decir, es una política que es, digamos, lo que habitualmente nosotros estamos viendo desde una política cultural impartida por el Estado. Hay una democratización cultural en la que se promueve el acceso, etc. Hay otra, digamos, forma de llegar a construir nuestras propuestas y esta es desde la democracia cultural. Y entonces, desde la democracia cultural, esta consiste en promover procesos de participación y vida asociativa en la realización de las actividades culturales. Y yo no sé si esto resuene o nos hace eco, pero es mucho de lo que nosotros hacemos. Procura que cada uno pueda conducir su vida y su cultura con el fin de desarrollar el conjunto de sus potencialidades, con especial respeto a la propia identidad cultural y a aquellos que no la comparten. Pretende asegurar a cada uno de los individuos, grupos o pueblos los instrumentos para que con libertad, responsabilidad y autonomía puedan desarrollar su vida cultural. Ahora bien, teniendo claridad sobre cuáles son nuestras funciones, qué tipo de política cultural queremos promover o estamos promoviendo y en el caso si es que va desde la democracia cultural o de la democratización cultural, vamos a abordar un tema así chiquitito que tiene que ver con ciudadanía cultural. Ya Bourdieu ha hablado, ha escrito al respecto y habla sobre el capital cultural, ¿no? Que es el capital incorporado o el hábitus, que son este sistema de disposiciones duraderas que forman el carácter de un individuo y que guían sus acciones o gustos, que es un capital objetivado, porque entonces se refleja, digamos, a través de los medios de expresión cultural, como la pintura, la escritura, ¿no? Y tenemos un capital institucionalizado, que son las acreditaciones académicas que establecen el valor titular de una cualificación determinada. A esto, Zapata Barrero incorpora el capital social y entonces lo que plantea es que además hay una dimensión social y en esta dimensión social, digamos que desde ahí se gesta la convivencia y la paz social. Y esto así nada más apunto, cuando estamos hablando de cultura de paz, ¿desde dónde estamos construyendo esta cultura de paz, ¿no? Entonces tenemos esta dimensión social y tenemos una dimensión política, que es este sentido de pertenencia e identidad a un territorio de residencia. Entonces, teniendo estos referentes, voy a mencionar rápidamente desde dónde está construyendo la Secretaría de Cultura su programa. Este es un documento que también está a la disposición, digamos que dentro de la página web, de la web usted puede buscar y entonces va a encontrar el programa que tiene la Secretaría de Cultura, así como está también el programa sectorial que tiene el IBEC, digamos, en materia cultural. Y es importante que nosotros nos alleguemos a estos documentos para saber desde dónde estamos construyendo, ¿no? Desde dónde estamos construyendo estas propuestas. Voy a mencionar de manera general cuáles son las líneas de trabajo y entonces, si usted toma nota, podría ir revisando si es que sus actividades se inscriben en alguna de estas líneas. Entonces tenemos como ejes o líneas de trabajo, hay una redistribución de la riqueza cultural y ahí encontramos el programa de misiones culturales, el patrimonio cultural, circuitos culturales. Una segunda línea que habla de cultura para la paz y la convivencia, que es un acercamiento a las artes desde la primera infancia, programas específicos para las minorías, polos culturales comunitarios, recuperación del espacio público, etc. Economía cultural, punto 3.
industrias culturales y empresas creativas, derechos de autor y derechos de propiedad intelectual, participación privada, etc. Punto número 4, agenda digital, y ahí también vamos a hacer asterisco, hay que estar atentos, sobre la distribución, acceso y fortalecimiento de los derechos de autor, apropiación de la tecnología, cultura científica y arte. Punto número 5, jóvenes a la cultura, que es apropiación cultural y digital, fortalecimiento de artes y oficios, narrativas digitales, etc. Vida creativa, y con esto vamos cerrando, que tiene que ver con la enseñanza del arte, la investigación y profesionalización en arte, estudios de la cultura, enfoque comunitario, museos vivos, etc. Entonces, vayamos haciendo un encuadre de dónde se ubican nuestros proyectos en estas políticas culturales. Y entablando un diálogo de saberes así a la distancia, algunas preguntas básicas pues para reflexionar, ¿no? ¿Cómo estamos promoviendo la democratización cultural o la democracia cultural a través de nuestros proyectos o iniciativas? Puede ser que tenga ambas, así, todo se vale. ¿Cómo incorporamos las políticas culturales gubernamentales a nuestros proyectos? Esto es importante, ¿por qué? Porque generalmente cuando nosotros accedemos a un financiamiento público, estamos respondiendo a una política cultural estatal, local, etcétera, ¿no? Federal. Entonces, ¿cómo estamos incorporando estas políticas culturales y qué políticas culturales promovemos como agentes culturales? O sea, nosotros desde nuestras prácticas, ¿qué tipo de políticas culturales estamos promoviendo o estamos realizando a través de nuestras actividades? Y pensemos cómo es que impactan nuestras actividades en la formación de una ciudadanía cultural y de qué forma. A lo mejor son conceptos nuevos, pero es importante, ahí están, y habría que plantearnos desde dónde y si estamos construyendo este tipo de ciudadanía cultural. Ahora bien, vamos a pasar al tema de los proyectos. Hay distintas metodologías y no nos da la vida en el tutorial para revisar cada una de las metodologías a las que podemos allegarnos. Por supuesto, estamos abiertos y nos pueden escribir al Facebook de Idea Morada C, y entonces ahí podemos seguir hablando y entablando un diálogo al respecto. Pero sí vamos a ahondar en un aspecto bien importante, y es en este diseño de proyecto, que bueno, ya Rosselló nos diría que un proyecto es un conjunto de decisiones tomadas acerca de unas tareas y unos recursos encaminados a conseguir unos objetivos en un determinado contexto y condiciones. Ahora, estos proyectos pueden ser artísticos o culturales. Los proyectos artísticos, digamos que están difundiendo y promoviendo un bien cultural, ¿no? Y en este apartado, las manifestaciones artísticas o los lenguajes artísticos son el fin, ¿no? Podemos acceder a financiamientos públicos y privados, si tenemos el FONCA, el PECA, o podemos hacer un modelo de negocio, etcétera, ¿no? Pero los medios, digamos, los lenguajes artísticos son el fin. En el caso de los proyectos culturales, están respondiendo y están atendiendo a una problemática social. Y en este caso, los lenguajes artísticos son un medio, no son el fin. Y podemos acceder igual a financiamientos públicos o privados, y digamos que dentro de la estructura metodológica podemos igual utilizar el diseño de proyectos culturales o entrar con un modelo de negocio Canvas, un modelo de negocio social. ¿Desde dónde está usted construyendo su propuesta? Sobre los protocolos de salud. A nuestros proyectos necesitamos incorporar los protocolos de salud que ya están establecidos por las instancias federales, estatales, y para ello la Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura, digamos que ya han dispuesto toda una serie de informes y de documentos para poder trabajar, digamos, sobre ese punto. Nos vamos a centrar concretamente en la Guía Básica de Reapertura de Espacios Culturales, y voy a entrar de manera muy breve a algunos de los lineamientos generales. Este documento usted lo busca así, Guía de Reapertura de Espacios Culturales, y le aparece en la web. Entonces,
¿De qué se trata? Entonces, nosotros trabajamos con población, nosotros estamos, digamos, haciendo comunidad con las participantes, con los participantes. Entonces, si vamos a trabajar de manera presencial, tenemos que incorporar estos protocolos. ¿Y eso qué significa? Significa que necesitamos realizar protocolos internos propios y, por supuesto, sanitizar todas las áreas, contar con un protocolo de atención a casos que presenten síntomas, o sea, ¿qué vamos a hacer cuando alguien nos llega? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a entrar en pánico, sino ¿qué vamos a hacer si esto sucede? Instalar filtros de ingreso, gel antibacterial, toma de temperatura, tapetes, guantes, cubrebocas y considerar que esto lo tenemos que además incorporar a nuestros presupuestos, mantener una sana distancia y reducir digamos, la atención presencial, porque nuestros grupos se reducen por cuestiones obvias, ¿no? Por el tipo de talleres que nosotros podemos impartir y entonces pues podemos atender de lo que teníamos pensado pues a un 30, 40, 50% de la capacidad, dependiendo de los espacios también, tienen que ser espacios ventilados, etcétera. Tenemos que capacitarnos nosotros y capacitar al equipo de trabajo, ¿no? sobre los temas de salud y los protocolos de salud, y tenemos que informar de manera clara las medidas de seguridad e higiene con todos los participantes. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿qué aspectos de la estructura metodológica debemos reforzar en nuestros proyectos? ¿Y cómo es que incorporamos los protocolos de salud a nuestros proyectos? Y con eso podemos dar paso a la comunidad y la intervención comunitaria. En la intervención comunitaria, concretamente para el sector cultural, porque hay distintos tipos de intervención en distintos contextos, pero en el sector cultural nos estamos encontrando los sujetos y las colectividades. Es decir, desde este encuentro confluimos en el nosotros, en el nos-otros, ¿no? En la diversidad y en la diferencia. Y desde ahí construimos y aportamos a la democracia cultural. En este campo se gestan actividades y acciones sociales que inciden en una realidad determinada para mantener una situación, mejorarla o transformarla. Concretamente, desde la animación sociocultural, descubrimos, desarrollamos y facilitamos medios a las comunidades para que éstas expresen, estructuren y dinamicen sus propias experiencias. Ponderamos la movilización y participación del nosotros en autonomía e incorporamos los lenguajes artísticos y las prácticas culturales como herramientas para la transformación social. Diversos son los modelos a los que nosotros nos podemos allegar, digamos, para realizar nuestras actividades. Está el teatro comunitario, teatro foro, documental, playback, de lo real, del entorno, el arte terapia, para el campo educativo y social, la educación popular, el trabajo social, psicología social, en fin, es como muy amplio. Podemos entrar por distintos modelos, distintas estructuras, y de aquí me gustaría señalar dos aspectos fundamentales, que es la mediación cultural y la mediación artística. ¿De qué va, no? Entonces, en la mediación cultural, digamos que se potencian los saberes y las prácticas culturales y sociales de que dispone una comunidad a partir del diálogo y la reflexión sobre un interés común en un espacio de confianza, respeto y participación. En la mediación artística se exploran los lenguajes artísticos como recursos creativos, expresivos, lúdicos y comunicativos para nombrar las diversas realidades, ponderando las experiencias individuales y colectivas, así como el proceso de experimentación frente al producto artístico. Nos interesan los lenguajes artísticos como un medio, no como un fin. Y estos dos tipos de mediaciones podemos incorporarlos a nuestros talleres y hasta a nuestras actividades, no son excluyentes entre sí. Ahora bien, la iniciación artística y la mediación artística es bien importante porque desde ahí se gesta un proceso formativo mediante el cual se ejerce o desarrollamos o promovemos o estimulamos el acceso simbólico a los lenguajes, productos y manifestaciones artísticas presentes en la vida cultural.
y asimismo es una piedra angular en la formación de públicos y audiencias, o sea que tiene un impacto que va más allá de la experiencia vivencial y que está apoyando también, digamos, al campo de las artes y de los lenguajes artísticos. Se accede al conocimiento, comprensión, apreciación y aplicación de los elementos básicos estructurales de las disciplinas artísticas. Se desarrollan capacidades perceptivas, de pensamiento, creativas, emocionales, y de análisis, de expresión, de disfrute de los participantes. Se incentiva el sentido de pertenencia y compromiso social con su entorno y el patrimonio cultural, artístico y natural del que somos herederos. Y ejercemos el derecho a la educación artística. Concretamente puede ser desde el campo no formal, porque bueno, hay instituciones que a eso se dedican y que están certificando, pero en nuestro caso estamos aportando a la educación en el campo de lo no formal. Y en todo esto, por si no fuera poco, o porque no es poca cosa, además se incorpora un tema que se llama cibercultura, que esto me encanta porque es dice un autor que se llama Fernando Quiñones, dice que es una definición en construcción y sí, nos estamos construyendo y reconstruyendo desde ahí. Entonces se plantea que a través de las plataformas, del uso de las plataformas, también se ejerce un acceso simbólico a los lenguajes, productos y manifestaciones artísticas, que son nuestras prácticas culturales, porque no dejamos de ser lo que somos cuando estamos en las plataformas, no dejo de ser lo que soy cuando estoy frente a esta cámara, porque sigo portando mis prácticas culturales. Entonces, y desde ahí, de mi mismidad y nuestra colectividad, la interactividad, ¿no? La relación entre la persona, el entorno digital, definido por un hardware y porque nos conecta, ¿no? Porque nos está conectando, la hipertextualidad, este acceso interactivo a cualquier cosa desde cualquier parte, y que sí, una nueva condición de almacenamiento, de entrega, de facilitación de contenidos, ¿no? Desde ahí la conectividad, desde ahí la realidad virtual. Y tenemos estos espacios simbólicos que se construyen, digamos, a través de un puente, ¿no? Un puente de tránsito en las posibilidades digitales y que ¿por qué no comenzar desde ahí a trabajar? Y desde ahí, en Idea Morada, nos reinventamos. Porque en este año obtuvimos un financiamiento para realizar un proyecto que se llama Jalapa en Historias desde tu ventana, que es un taller de fanzine y escritura creativa para jóvenes. Y teníamos dos opciones, o no hacer el proyecto o irnos a plataformas digitales. Y entonces decidimos construir desde este contexto y reinventarnos y apostar por construir y para hacer comunidad. Les vamos a compartir un poco de esta experiencia y entonces la cosa fue así. Participaron chicos entre 14 y 18 años que habitan en zonas rurales de alta marginación en la ciudad de Jalapa y le apostamos a que desde la mediación cultural construyéramos comunidad, ¿no? Desde ahí entabláramos diálogos, se entablara este espacio de confianza, de respeto, de escucha, de participación. Desde la mediación artística exploramos la escritura creativa y el disfrute de la lectura a través de la elaboración del fanzine. Nos incorporamos a la plataforma Zoom, a la Zoom y a la aplicación de WhatsApp, porque también estuvimos ahí tallereando con la aplicación de WhatsApp. Y estamos claras que las plataformas y las aplicaciones son un medio, no son el fin. Y además nos reinventamos con audiotalleres. No sabemos cómo le vamos a denominar a eso porque eso fue todo un descubrimiento, pero son audiotalleres en los que los chavos se conectaban y cuando tenían problemas, entonces nos enlazábamos vía telefónica y desde la vía telefónica y a través de WhatsApp seguíamos llevando el taller. Ahora, para llevar a cabo este taller y para seguir construyendo y detonando estos procesos en este contexto, digamos, desde la plataforma,
encontramos algunos datos que queremos compartir con ustedes que quizás les puedan servir, como los siguientes. Hay una desigualdad en el acceso. Es una cuestión evidente en el estado de Veracruz. Bueno, tenemos problemas de conectividad y en el país también, pero digamos que esta desigualdad en el acceso es una constante que, si bien hay que estar atentos, también queremos ponderar, digamos, que nos permite generar una proximidad también frente al distanciamiento físico y social. Entonces tenemos como esta polaridad, ¿no? Que por un lado no hay acceso, pero por otro lado también nos puede acercar y posibilitó que chicos de distintas zonas, en zonas rurales y de alta marginación, pudieran confluir en un espacio. Transitamos del campo visual, ¿no?, en el que generalmente impartimos talleres, ¿no?, al campo auditivo y escrito, ¿no? No nos vemos, porque luego hay veces que todo el mundo apaga sus cámaras, pero sí nos escuchamos. Un aspecto importante, digamos, que aquí es que, ojo, que no confundamos que de pronto se habla de que los nativos digitales y que los chavos con estas nuevas generaciones. Utilizar redes sociales no significa que seamos nativos digitales, que sean nativos digitales. Entonces, nada más estar atentos con este punto. Sí tuvimos que contratar una plataforma, o sea, el uso de una plataforma, porque nos redujo el estrés a todos los talleristas. Sí es importante contratar una plataforma. Hay tiempos de desfase porque en este hacer de pronto pues así son las tecnologías y vienen silencios y entonces es otro tiempo, es otro ritmo, pero todo fluye y todo sigue, ¿no? Entonces considerar estos tiempos de desfase con toda la paciencia. Trabajar con grupos no mayores de 6 participantes. Nosotros dividimos los grupos y entonces pues tenemos grupos muy pequeños, ¿no?, entre 4 o 5 participantes por cada uno de los talleres, para hacer comunidad y para establecer diálogos. Contar con la participación de entre 3 o 4 mediadores o facilitadores. Necesitamos estar muchos para que esto suceda, y para hacer esta magia necesitamos que varios estemos participando. Y igualmente necesitamos al menos como 3 equipos y laptops, ¿no?, y dispositivos y celulares, ¿no? Y sobre todo, pues, tener la confianza y fluir y tener esta atención e intención para que las cosas sucedan. Creemos que los resultados son satisfactorios, nos encontramos y dialogamos y cerramos y llegamos a donde queríamos llegar todos y es una experiencia hermosa y creemos que es posible hacer comunidad a través de las plataformas. Y retomando nuestro diálogo de saberes, hasta este momento hacemos corte y entonces nos preguntamos, ¿cómo fortalecemos nuestros proyectos de intervención comunitaria? ¿Cómo podemos sumar las construcciones simbólicas en ambientes digitales a nuestras iniciativas? ¿Cómo incorporamos las plataformas y aplicaciones a nuestros proyectos? ¿Cómo podemos conformar una comunidad virtual? Ahora vamos a hablar de un tema importantísimo que tiene que ver con financiamientos y las plataformas digitales, digamos, en cómo se vinculan a estos financiamientos. Entonces, para nuestros financiamientos es importante implementar toda una serie de estrategias para obtener ingresos. Yo sé que es una obviedad, pero tenemos que diversificar nuestras fuentes de financiamiento porque pueden ser internas, externas, públicas, privadas. Ahorita es todos juntos y cómo lo estamos planeando para justamente obtener ingresos para poder financiar nuestros proyectos. Necesitamos tener un presupuesto muy claro de los gastos y los costos que generará el proyecto. Tenemos que incorporar esto de los que acabamos de hablar, de que si necesitamos equipo, necesitamos celulares, necesitamos laptops, o sea, ¿qué necesitamos? Y esto cómo impacta presupuestalmente nuestro proyecto y que sea viable nuestro proyecto, ¿no?, que tenga viabilidad económica. Y por supuesto tener una serie de controles que nos ayuden a organizar y administrar y a evaluar los recursos monetarios.
más aún cuando tenemos un financiamiento público, porque las disposiciones actuales ante el SAT, ante Hacienda, tiene una serie de especificidades que es importante que nosotros estemos al tanto, que si necesitamos el archivo XLM, que si necesitamos el PDF, que si, en fin, ¿no? Entonces, estar muy atentos en el control, cómo lo administramos y cómo vamos llevando el control, digamos, de nuestros gastos. Sobre los financiamientos, digamos que podemos hablar sobre la procedencia de nuestros ingresos y entonces puede ser que nosotros decidimos que queremos hacer un proyecto y tenemos un financiamiento directo porque bueno, pues es nuestro capital y nosotros le estamos poniendo y tan tan. O puede ser que es un financiamiento indirecto porque obtuvimos el estímulo a través de un subsidio o de subvenciones, de becas, de donativos, de mecenazgo, de préstamos, de coinversiones, de patrocinios, en fin, desde donde también hay esta posibilidad, digamos, de allegarnos de recursos. Podemos hacer algunas actividades de manera interna, que es un financiamiento interno, que ya sea que comercialicemos servicios, es decir, puedo dar un taller extra para poder financiar, ¿no? O para poder capitalizar, digamos, un poquito a este proyecto. Puedo, no sé, organizar algún evento especial, puedo hacer artículos promocionales, o sea, otras formas que de manera interna, ya con los recursos que tenemos dentro de nuestras propias organizaciones, nos permitan generar otro tipo de financiamiento. O puede ser un financiamiento externo que es un poco más complicado porque entonces involucra que otros estén interesados en, no sé, pagarnos algunos talleres, ¿no? Generar algún tipo de publicidad a través de nuestras iniciativas, etc. Para nuestros proyectos, la procuración de fondos y la generación de patrocinios es súper importante. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué recomendaciones podemos llevar a cabo para generar o para solicitar estos patrocinios? Voy a mencionar algunas muy básicas, pero que son importantes porque de pronto recurrimos a ciertos errores que no nos permiten allegarnos de este tipo de recursos. Entonces, lo primero es investigar sobre los posibles donantes y las fuentes de financiamiento acorde con el proyecto. Es decir, no tenemos que salir a pedirle dinero a todo el mundo ni a pedirle, no, es acorde al tipo de proyecto, a qué tipo de donante quiero acercar. Y para esto entonces necesito tener la claridad de qué se solicitará, para quién y para qué. Necesitamos revisar el proyecto escrito y editarlo en función del perfil, tiempo y expectativas del patrocinador. Este es un error recurrente. No se arma una sola carpeta de patrocinio. Cada patrocinador o cada donante tiene una carpeta específica. Y dentro de estas carpetas hay que exponer muy claramente lo que proponemos a cambio del patrocinio y algo que se nos da y que es importante es hacer esta comunidad y establecer este vínculo con el patrocinador. Necesitamos saber necesita saber en qué proyecto está participando, involucrarlo y por supuesto dar un seguimiento y acompañamiento también con el patrocinador. Y estableciendo un diálogo de saberes, nos preguntamos entonces, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que requieren nuestros proyectos? ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿A qué organizaciones solicitaremos patrocinios? ¿Y cuál es el régimen fiscal que tiene nuestra organización o colectivo? Es bien importante porque para acceder a ciertos financiamientos necesitamos contar con una figura fiscal. Y concluyendo con nuestro tutorial, porque ya nos vamos, tres apartados muy básicos. Rediseñar nuestros proyectos a corto y a mediano plazo. ¿Y esto qué significa? Afinar la estructura metodológica o afinar la estructura metodológica y enfatizar las aportaciones de nuestros proyectos, cómo impacta en la ciudadanía cultural, cómo impacta en la ciudadanía digital. Incorporar a nuestros presupuestos los protocolos de salud, ya sea que vaya a ser no importa si es en modalidad mixta o presencial, pero hay que incorporarlos. E incorporar una pedagogía del cuidado. Esto es importante porque en la pedagogía del cuidado nosotros trabajamos con comunidad y tejemos en colectividad y frente a este miedo y a esta incertidumbre en este escenario actual es importante generar un espacio de confianza y de tranquilidad. Entonces desde la pedagogía del cuidado
podemos acompañarnos y abrazarnos. Comunidades y plataformas. Pues reinventémonos, tomemos las plataformas, exploremos, experimentemos la construcción simbólica en ambientes digitales. Sí se puede, sí lo podemos hacer. Incorporemos entonces estas plataformas como medios para hacer comunidad, porque no son el fin, son un medio que nos permiten llegar. Y desde ahí también estamos explorando la ciudadanía digital. Y ante la creciente desigualdad, es de suma importancia que promovamos el acceso simbólico, físico y material. Es decir, estamos claros que en este escenario no todos tienen la posibilidad o no todos tenemos la posibilidad de poder llegar, utilizar o contar con algún tipo de dispositivo. Entonces, ocupamos el espacio, pero también promovemos y somos agentes activos para visibilizar que no todos tienen la posibilidad de acceder. Y con financiamientos, diversificar, financiamientos mixtos, financiamientos en los que estemos incorporados a un régimen fiscal, porque cada vez va a ser más complicado tener subsidios, digamos, si no contamos con un régimen fiscal, y generar alianzas clave, tener aliados clave que pueden ser agentes privados, agentes públicos, con otras asociaciones, hacer alianzas. Y como siempre, el trabajo colaborativo, el trabajo en redes, porque estamos ciertas que es a través de la colaboración, del trabajo colaborativo entre los distintos agentes públicos, privados y del tercer sector, que saldremos de esta, de alguna forma, pero tenemos que caminar juntos. Entonces, desde el trabajo en red, y nosotros aquí dispuestas siempre para trabajar de manera colectiva y en red. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Nos pueden encontrar en Idea Morada AC en Facebook y sigamos abriendo estos puentes, sigamos ocupando, tomemos las redes, tomemos las plataformas y encontremos otros espacios para encontrarnos y sigamos dialogando. Gracias.